Sin duda, somos la especie con mayor densidad encefálica del reino animal, y ello tiene un coste energético tremendo. Solo nuestro cerebro consume el 22% de la energía total que necesitamos para vivir. Es, de lejos, el órgano más caro que tenemos. El segundo órgano, o más bien sistema que más energía consume en nosotros, y el primero en el resto de animales, es el digestivo. Los herbívoros se llevan aquí la palma, y además sus intestinos son más largos que en los carnívoros. Digerir celulosa y fibras vegetales tiene un gran coste energético y requiere además de una gran superficie de absorción. Nuestros antepasados más remotos, los Australopithecus, eran básicamente herbívoros. ¿Cómo es que a partir de entonces el aparato digestivo se fue reduciendo más y más a la vez que agrandando el cerebro? Está claro que algo tuvo que pasar para que parte de la inversión energética para digerir alimentos fuera a parar al cerebro, y eso fue un cambio y mejora de la alimentación. Recolectar alimento de los menguados árboles de África hace 4 millones de años no era fácil. Es posible que a algún australopiteco se le ocurriera utilizar una piedra no para romper los escasos frutos que ya no encontraba, sino para romper los numerosos huesos de cadáveres que yacían en la sabana. Y es que en el interior de esos huesos está el tuétano, compuesto a base de grasa muy calórica y nutritiva. Obviamente, esto sería un comportamiento extraño entre el grupo de australopitecos, pero si algo hemos aprendido de los grandes simios es el aprendizaje por medio de una transmisión de conocimiento no genética, la enseñanza. Para no ser advertidos por los grandes depredadores de la sabana, los hambrientos australopitecos debían adentrarse a por sus sobras en los momentos cuando no estaban merodeando por ahí. Y ese momento era cuando el sol era tan abrasador que todos los animales se resguardaban a la sombra de algún árbol, es decir, al mediodía. Salvo los australopitecos, nadie más se atrevía a estar a esas horas bajo el sol en busca de carroña. Pero nuestros antepasados, debido a la menor superficie de exposición al sol por su postura bípeda, podían. Y no solo por eso, sino que también debido al mayor número de glándulas sudoríparas para enfriar la piel, cuyo efecto era más notable en la piel con menos pelo. En efecto, aquellos con menos pelo y más glándulas sudoríparas soportaban mejor el calor. Solamente tenemos que darle al play y esperar millones de años hasta observar primates cada vez más desnudos y con un cerebro progresivamente más grande, que permitiría crear herramientas y controlar el fuego de forma cada vez más sofisticada. Estos fueron los medios a través de los cuales la comida era mucho más variada y calórica, y la prole más fuerte y segura. Los alimentos ya no había que descuartizarlos a mordiscos, sino que las manos fueron cobrando cada vez más protagonismo para manipularlos. Así, la parte posterior del rostro, encargado antaño de ello, de destrozar y manipular la comida antes de masticarla y tragarla, se fue relajando. No se sabe aún si este achatamiento del rostro fue en parte o no facilitado por la bajada de la laringe, que posibilitó de hecho el habla. La postura bípeda para poder ver por encima de las hierbas de la sabana y no ser sorprendido por algún depredador, unido al alargamiento del fémur para optimizar cada zancada, hicieron que los primates de nuestro linaje se convirtieran en auténticos caminantes exploradores. La postura bípeda, por el contrario, tenía el inconveniente de estrechar la pelvis en las hembras, y con ello el orificio por donde salen los bebés. Estos nacían con el cerebro y el cráneo incompletos, literalmente hambrientos para crecer a base de aprendizaje. Ello exigía buenos maestros y un cuidado exquisito, lo que reforzaba la unidad del grupo y los lazos familiares, tan necesarios para el desarrollo humano. Poco a poco, sobrevivir y reproducirse estaba asegurado y el medio natural dejó de ser la principal presión selectiva de nuestra especie, hace unos 2 millones de años, con Homo habilis. La jungla pasó a ser el propio grupo humano, que exigía cerebros más complejos para sobrevivir en sociedad. Anticiparse a los vaivenes del semejante, saber liderar o ser útil exigía cada vez más empatía y artimañas para no quedarse atrás y morir.
El resto ya más o menos os lo imagináis. La Tierra ha dado forma al curso del destino de los humanos, pero también lo ha hecho posible la fuerza invisible de mundos lejanos y el ingenio.